Harry S. Truman, 1945 a 1953. Asumió la presidencia tras la muerte de Franklin D. Roosevelt y lideró al país durante el final de la Segunda Guerra Mundial. Ordenó el lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Supervisó la reconstrucción de Europa a través del Plan Marshall y la implementación de la política de contención para enfrentar la expansión comunista. Desarrolló la doctrina Truman, que comprometió a Estados Unidos a apoyar a los países que luchaban contra la influencia comunista. Lideró la integración racias del ejército estadounidense mediante la emisión de la Orden Ejecutiva 9.1981. Anécdotas históricas. Truman fue el primer presidente en dar un discurso televisado a nivel nacional desde la Casa Blanca. Durante su mandato, se estableció la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945, con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacionales. Truman era conocido por su estilo directo y su franqueza, y tenía un letrero en su escritorio que decía "El rey no puede hacerlo", para recordarle sus límites de autoridad. Dwight D. Eisenhower, 1953 a 1961. Fue un líder militar durante la Segunda Guerra Mundial, supervisando las fuerzas aliadas en Europa. Implementó políticas de desescalada y coexistencia pacífica con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Supervisó la construcción del sistema de autopistas interestatales y promovió la ciencia y la exploración espacial. Firmó la Ley de Derechos Civiles de 1957, la primera legislación federal de derechos civiles desde la reconstrucción. Fue el presidente que autorizó la intervención en la crisis del Pequeño Rock 9. Anécdotas históricas. Eisenhower fue el primer presidente en tener un helicóptero ejecutivo, un Sikorsky U-34 Seahorse, que usaba para viajes cortos desde la Casa Blanca. Durante su presidencia, se inauguró el primer satélite artificial, el Sputnik, por la Unión Soviética, lo que marcó el inicio de la carrera espacial. Eisenhower era conocido por su amor al golf y jugó más de 800 rondas de golf durante su presidencia, a menudo en el cercano campo de golf de Augusta National. John F. Kennedy, 1961 a 1963. Fue el primer presidente católico en la historia de Estados Unidos. Lideró al país durante la crisis de los misiles en Cuba, una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética que estuvo al borde de la guerra nuclear. Estableció el Cuerpo de Paz para promover la paz y la amistad a través del servicio voluntario en el extranjero. Inició la carrera espacial con el compromiso de llevar un hombre a la Luna antes del final de la década. Firmó la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibía la discriminación racial en el empleo y en lugares públicos. Anécdotas históricas. Kennedy fue el presidente más joven elegido en la historia de Estados Unidos, asumiendo el cargo a los 43 años. Durante su presidencia, Kennedy estableció una línea telefónica directa entre la Casa Blanca y el Kremlin, conocida como teléfono rojo, para permitir una comunicación rápida entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Kennedy era un hábil orador y es recordado por su famoso discurso de inauguración en el que pronunció la frase "No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Lyndon B. Johnson, 1963 a 1969, asumió la presidencia después del asesinato de John F. Kennedy. Lideró el país durante la mayor parte de la Guerra de Vietnam y promulgó políticas de la gran sociedad para combatir la pobreza y la discriminación racial. Firmó la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965, que prohibían la discriminación racial y protegían el derecho al voto. Implementó la Ley de Seguridad Social de 1965, que creó los programas de Medicare y Medicaid. Fue el primer presidente en no buscar ni aceptar la nominación de su partido para un segundo mandato desde James K. Polk en 1848. Anécdotas históricas.
Johnson era conocido por su personalidad dominante y su estilo de liderazgo intensamente persuasivo, a veces descrito como tratar de aplastarte. Durante su presidencia, Johnson estaba muy preocupado por la imagen pública y la percepción de su presidencia, a menudo consultando con sus asesores sobre cómo mejorar su imagen. Johnson tenía una colección de automóviles personalizados, incluido un convertible Lincoln Continental conocido como el LBJ Parade Car, que usaba para desfiles y eventos públicos. Richard Nixon, 1969 a 1974, normalizó las relaciones con China y firmó tratados de control de armas con la Unión Soviética. Retiró gradualmente las tropas estadounidenses de Vietnam, poniendo fin a la participación directa en la guerra. Inició la política de Nixon Shock, que incluyó medidas como la eliminación del patrón oro y la imposición de controles de precios y salarios. Fue el primer presidente en renunciar al cargo, luego del escándalo Watergate. Fue perdonado por su sucesor, Gerald Ford, por cualquier delito federal que hubiera cometido mientras estaba en el cargo. Anécdotas históricas. Nixon fue un ávido jugador de póker y a menudo organizaba noches de póker en la Casa Blanca con miembros de su gabinete y otros funcionarios. Durante su presidencia, Nixon fue conocido por su política de puerta abierta, donde los ciudadanos podían visitar la Casa Blanca sin cita previa. La famosa visita de Nixon a China en 1972 fue un hito en las relaciones internacionales y marcó el inicio de una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y China. Gerald Ford, 1974 a 1977. Se convirtió en presidente después de la renuncia de Richard Nixon, siendo el único presidente en la historia de Estados Unidos que no fue elegido ni vicepresidente. Perdonó a Nixon por cualquier delito federal que hubiera cometido mientras estaba en el cargo para ayudar al país a superar el escándalo Watergate. Luchó contra la inflación y la recesión económica durante su mandato. Supervisó la evacuación de ciudadanos estadounidenses de Saigón durante la caída de Vietnam del Sur. Fue derrotado en las elecciones presidenciales de 1976 por Jimmy Carter. Anécdotas históricas. Ford era conocido por su amor por el golf y jugaba regularmente durante su tiempo en la Casa Blanca. Durante su mandato, Ford sobrevivió a 2 intentos de asesinato en menos de 3 semanas. En ambos casos, los intentos de asesinato fueron frustrados. Ford era un amante de los perros y tenía una Golden Retriever llamada Liberty que se convirtió en una figura popular durante su tiempo en la Casa Blanca. Jimmy Carter, 1977 a 1981. Firmó el Tratado Torrijos-Carter, que devolvió la soberanía del Canal de Panamá a Panamá. Supervisó la firma de los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto, estableciendo un tratado de paz histórico en Oriente Medio. Creó el Departamento de Energía y promovió políticas de conservación de energía y desarrollo de fuentes de energía alternativas. Fue presidente durante un periodo de crisis económica, incluida la alta inflación y el aumento del desempleo. Estableció la doctrina Carter, que afirmaba que Estados Unidos usaría la fuerza militar para proteger sus intereses en el Golfo Pérsico. Anécdotas históricas. Carter fue un presidente activo en la promoción de los derechos humanos en todo el mundo, pero su presidencia estuvo marcada por la crisis de los rehenes en Irán, donde 52 estadounidenses fueron retenidos durante 444 días. Durante su mandato, Carter instaló paneles solares en el techo de la Casa Blanca como símbolo de su compromiso con la energía renovable. Sin embargo, fueron retirados durante la presidencia de Ronald Reagan. Después de su presidencia, Carter se convirtió en un prolífico autor y defensor de causas humanitarias, ganando el Premio Nobel de la Paz en 2002 por sus esfuerzos para promover la paz y los derechos humanos. Ronald Reagan, 1981 a 1989. Implementó políticas económicas conocidas como Reaganomics, que incluían recortes de impuestos, desregulación y aumento del gasto militar. Supervisó el fin de la Guerra Fría y las negociaciones de desarme nuclear con la Unión Soviética.
Sobrevivió a un intento de asesinato en 1981 por parte de John Hinckley Jr., nombró a la primera mujer en la Corte Suprema de los Estados Unidos, Sandra Day O'Connor. Estuvo involucrado en el escándalo Irán-Contra, donde funcionarios de su gobierno vendieron armas a Irán y usaron los fondos para apoyar a los rebeldes en Nicaragua. Anécdotas históricas. Reagan era conocido como el gran comunicador por su habilidad para comunicarse efectivamente con el público a través de discursos y medios de comunicación. Durante su presidencia, Reagan implementó la Iniciativa de Defensa Estratégica, apodada Guerra de las Galaxias, un programa de defensa antimisiles destinado a proteger a Estados Unidos de ataques nucleares. Reagan fue un actor de cine antes de ingresar a la política y protagonizó numerosas películas de Hollywood, convirtiéndose en presidente después de servir 2 mandatos como gobernador de California. George H. W. Bush, 1989 a 1993. Supervisó el final de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética. Lideró la coalición internacional en la Guerra del Golfo, liberando Kuwait de la invasión iraquí. Firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre Estados Unidos, Canadá y México. Enfrentó una recesión económica durante su mandato y fue criticado por no abordar eficazmente los problemas económicos. Fue derrotado en su búsqueda de la reelección por Bill Clinton en las elecciones de 1992. Anécdotas históricas. Durante su presidencia, Bush fue conocido por su política exterior prudente y su enfoque en la diplomacia multilateral. Como piloto de combate durante la Segunda Guerra Mundial, Bush fue derribado en combate y rescatado por un submarino estadounidense, siendo uno de los pocos presidentes en haber experimentado la guerra desde esa perspectiva. Bush fue vicepresidente bajo la presidencia de Ronald Reagan antes de asumir el cargo de presidente, siendo uno de los pocos vicepresidentes que luego se convirtieron en presidentes. Bill Clinton, 1993 a 2001. Presidió un periodo de expansión económica y creación de empleo, con un superávit presupuestario al final de su mandato. Firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y la Ley de Responsabilidad y Oportunidad Laboral, Welfare Reform Act. Sobrevivió a un juicio político en 1998 por perjurio y obstrucción a la justicia relacionado con el escándalo sexual con Monica Lewinsky. Facilitó los acuerdos de paz de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Fue el segundo presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a juicio político. Anécdotas históricas. Durante su presidencia, Clinton fue conocido por su carisma y habilidad para conectar con la gente común, lo que le valió el apodo de "el presidente de la gente". Clinton era un saxofonista talentoso y tocaba el saxofón en varios eventos públicos durante su presidencia. Después de su presidencia, Clinton se dedicó a actividades filantrópicas a través de la Fundación Clinton y participó activamente en la política internacional y en la promoción de la salud global. George W. Bush, 2001 a 2009. Lideró Estados Unidos durante los ataques del 11 de septiembre de 2001 y lanzó la guerra contra el terrorismo, incluida la invasión de Afganistán e Irak. Firmó el Acta Patriótica de los Estados Unidos en respuesta a los ataques del 11 de septiembre, ampliando los poderes de vigilancia del gobierno. Implementó recortes de impuestos, incluido el recorte de impuestos de 2001 y 2003. Lanzó la iniciativa del presidente para el VIH/SIDA, PEPFAR, un programa para combatir el VIH/SIDA en todo el mundo. Supervisó la creación del Departamento de Seguridad Nacional en respuesta a los ataques del 11 de septiembre. Anécdotas históricas. Bush era conocido por su estilo de liderazgo decisivo y su retórica directa, como su famoso discurso en el que calificó a Irán, Irak y Corea del Norte como parte de un eje del mal. Durante su presidencia, Bush enfrentó críticas por su manejo de la guerra en Irak, particularmente por la falta de armas de destrucción masiva, que fue la principal justificación para la invasión.
Bush también recibió elogios por su liderazgo después de los ataques del 11 de septiembre, particularmente por su discurso unificador ante el Congreso poco después de los ataques. Barack Obama, 2009 a 2017. Fue el primer presidente afroamericano de Estados Unidos. Supervisó la aprobación de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare, que amplió la cobertura de salud. Retiró las tropas estadounidenses de Irak y anunció planes para reducir la presencia militar en Afganistán. Firmó el Tratado de París sobre el cambio climático y negoció un acuerdo nuclear con Irán. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2009 por sus esfuerzos en la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos. Anécdotas históricas. Durante su presidencia, Obama implementó varias medidas ejecutivas para abordar la inmigración, la política ambiental y otras cuestiones controvertidas después de enfrentar la oposición del Congreso controlado por los republicanos. Obama fue conocido por su elocuencia y su habilidad para inspirar a la gente con su oratoria, como su discurso en el que afirmó que sí, podemos, yes, we can. La presidencia de Obama estuvo marcada por importantes desarrollos, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país y la muerte de Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, en una operación militar en Pakistán. Donald Trump, 2017 a 2021. Implementó una agenda política centrada en el nacionalismo económico y la reducción de la inmigración ilegal. Nombró 3 jueces conservadores a la Corte Suprema de los Estados Unidos, incluidos Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Impulsó una reforma fiscal que redujo los impuestos corporativos y personales. Abandonó el Acuerdo de París sobre el cambio climático y el acuerdo nuclear con Irán. Enfrentó un segundo juicio político en la Cámara de Representantes en 2021, siendo el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser enjuiciado 2 veces. Anécdotas históricas. Trump fue un exitoso empresario y personalidad televisiva antes de entrar en la política, siendo conocido por su estilo polémico y directo. Durante su presidencia, Trump utilizó frecuentemente las redes sociales, especialmente Twitter, para comunicarse directamente con el público y expresar sus opiniones sobre una amplia gama de temas. La presidencia de Trump estuvo marcada por la controversia y la división, generando debates intensos sobre temas como la inmigración, el comercio, la política exterior y la gestión de la pandemia de COVID-19. Joe Biden, 2021, presente. Es el presidente número 46 de los Estados Unidos y el más anciano en asumir el cargo. Implementó un plan de recuperación económica tras los impactos de la pandemia de COVID-19, incluyendo el plan de rescate estadounidense. Anunció una serie de medidas para abordar el cambio climático, incluyendo la reincorporación al Acuerdo de París y la promoción de políticas de energía limpia. Propuso una ambiciosa agenda legislativa que incluye reformas en infraestructura, educación y atención médica. Ha enfrentado desafíos políticos internos, incluyendo la gestión de la pandemia de COVID-19, la crisis migratoria en la frontera y la polarización política en el país. Anécdotas históricas. Biden ha tenido una larga carrera política, sirviendo como senador por Delaware durante más de 3 décadas y como vicepresidente durante los 2 mandatos de Barack Obama. Es conocido por su estilo político conciliador y su énfasis en la unidad nacional, aunque ha enfrentado críticas por parte de algunos sectores más progresistas de su partido. La presidencia de Biden ha estado enmarcada por la lucha contra la pandemia de COVID-19. Incluyendo la distribución de vacunas y la implementación de medidas para contener la propagación del virus. En conclusión, el estudio de la historia de los presidentes de los Estados Unidos ofrece una perspectiva fascinante sobre el desarrollo político, social y económico de la nación a lo largo del tiempo. A través de sus liderazgos, políticas y decisiones, estos hombres han dejado un impacto indeleble en la historia de Estados Unidos y en el escenario mundial. Desde los desafíos y triunfos de los primeros presidentes hasta las complejas realidades políticas de la era contemporánea,
cada mandato presidencial ha contribuido a la evolución de la democracia estadounidense. Al explorar las vidas y los legados de estos líderes, también podemos reflexionar sobre las lecciones aprendidas y los desafíos enfrentados. Las decisiones tomadas por los presidentes, ya sean aciertos o errores, han dado forma al curso de la historia y han influenciado la dirección futura del país. Además, las anécdotas y curiosidades que rodean a cada presidente agregan un elemento humano y fascinante a su legado, recordándonos que detrás de los líderes políticos hay personas con sus propias fortalezas, debilidades y peculiaridades. En última instancia, al estudiar la historia de los presidentes de los Estados Unidos, podemos comprender mejor el tejido mismo de la nación estadounidense, su espíritu de innovación, su lucha por la libertad y la justicia, y su capacidad para enfrentar desafíos y superar adversidades. Esta exploración nos invita a reflexionar sobre el pasado, a entender el presente y a inspirarnos para construir un futuro más justo, próspero y unido para todos los estadounidenses.